Con tu melodía me das libertad, me rodea tu canción, canción de protección sobre todo mal que echa fuera mi temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Señor, desde antes de nacer, tu mano me apartó, a mi nombre tu voz llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios, y hoy tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Díselo de nuevo, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Señor, abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Tu amor ahoga mi temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Solo de nuevo. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Tu amor ahoga mi temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios. Solo así.
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara, soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y es un gozo que puedas estar conectado con nosotros el día de hoy. Yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros. Estamos ya a más de la mitad de un nuevo año. Mejor dicho, más de la mitad del primer mes de un nuevo año. No, no vamos así de rápido, No, pero estamos ya más de mediados de enero. Y yo creo que apenas acabamos de terminar el año. Pero yo sé que Dios va a hacer algo en nuestras vidas y todos tenemos un propósito, tenemos una meta o varias metas y propósitos que deseamos alcanzar este año. Y estoy seguro que nuestro anhelo es poder tener una vida de mucho más bendición que el año pasado. Y yo creo que eso es natural en todo el mundo. Queremos siempre ver una manera de mejorar y poder lograr esos sueños y esas metas. Y créeme que mi deseo y el deseo de Dios de alguna manera es poder bendecirnos de esa manera. Y estamos en una serie titulada El secreto de una vida bendecida. Precisamente de eso que tanto anhelamos, ¿no? Y si hablamos de un secreto, yo sé que todos estamos interesados y queremos saber cuál es el secreto para una vida bendecida. Pero lo que hemos venido hablando en la primera semana dijimos realmente no es un secreto. La Biblia nos muestra y nos dice claramente las formas en las cuales nosotros podemos realmente obtener esas bendiciones de parte de Dios, porque Dios desea bendecir a sus hijos. Y la primera semana dijimos que una vida bendecida es una vida de obediencia, y esa es realmente una base en nuestra vida. Es una vida de obediencia. Cuando no obedecemos la voz de Dios y no hacemos lo que Él nos pide de una manera directa, estamos haciendo lo malo delante de Él. Y aunque querramos o no debatir si es bueno o no lo que estamos haciendo, si estás desobedeciendo a Dios, es lo malo delante de Él, porque sabemos que lo opuesto a la obediencia es la desobediencia, y la desobediencia no puede en ninguna manera ser algo bueno delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de la obediencia, 1 Samuel 15:22 nos dice lo siguiente, que ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrendas de grasa de carneros. La obediencia es mejor. Nos damos cuenta de realmente lo importante que es para tener una vida bendecida, tener una vida de obediencia a Dios y a lo que Él nos llama a hacer en su palabra, eso que Él te dice hacer. Así que en este año, en esas metas y sueños y propósitos que deseamos alcanzar, no esperes la bendición de Dios si no estás obedeciendo a su voz, si no estás siendo obediente a lo que Él te está llamando a hacer, y eso es bastante fundamental. La semana pasada hablamos entonces de algo específico en la Biblia que Él nos muestra. Él primero quiere nuestra obediencia, y por lo mismo de esa obediencia, Él desea que lo pongamos a Él primero. Dios desea ser el primero en nuestra vida en todo aspecto. Él desea ser eso que más amamos en nuestra vida. Entonces dijimos que el secreto de una vida bendecida es saber que Dios es lo primero y debemos ponerlo primero. Por encima del trabajo, por encima de cualquier negocio, por encima de cualquier cosa material, de bienes, de viajes, de muchas cosas que este mundo nos pueda ofrecer. Él dice que quiere que nosotros busquemos su reino por encima de todo lo demás, que busquemos su voluntad, su propósito, su plan, que lo adoremos a Él, al reino de Dios, ¿no? Él desea ser ese primer amor en nuestra vida, y si no es Él lo que más amamos, seguramente hay otra cosa que está tomando ese lugar, y por lo mismo Él desea que obedezcamos a su palabra, seamos obedientes y que lo pongamos a Él primero. Entonces, en este año no esperes la bendición de Dios si no es Él el primero en tu vida, ni está por encima de lo demás. Dios desea y anhela ser lo primero en tu vida, y Dios desea bendecirnos. Él realmente desea darnos su bendición en todo aspecto de nuestra vida. Entonces hemos definido que una vida bendecida es una vida de obediencia, que donde Dios es lo primero y está por encima de todo en nuestra vida. Y el día de hoy quiero hablar
de otra parte muy importante, otra área que es bastante importante para Dios y que encontramos en su palabra y que Él promete esa bendición en nuestra vida. Pero quiero anticiparte que es un tema bastante controversial, porque aunque realmente es importante que lo entendamos, lo que Dios habla al respecto, lamentablemente también, como ha sido de alguna manera mal interpretado, mal usado, mal enseñado, abusado de alguna manera, quizás no es un tema que muchos realmente quieran oír, y estoy hablando específicamente de lo que tiene que ver con finanzas, ¿no? Y lo que Dios habla acerca de las finanzas, del diezmo, de las ofrendas. Pero es importante, y créeme que yo siento que es muy importante que podamos realmente entender el plan de Dios para nuestra vida. Ese secreto de una vida bendecida realmente está en el hecho de que hay algo que Dios está haciendo en nuestro corazón y está probando de parte nuestra para ver si esa bendición realmente Él la va a dar como Él desea. Y el tema del día de hoy, realmente estoy hablando de pasar una prueba. Y quizá lo primero que vino a tu mente, recordaste, ¿no? Tu infancia, cuando ibas al colegio o a la escuela y el maestro te decía, saquen un lápiz y una hoja, es tiempo de la prueba. Y tu respuesta era, ¿qué prueba? ¿No? No tenías ni idea que había una prueba, y quizás eso estás pensando el día de hoy. ¿A qué prueba te estás refiriendo? Porque realmente, de nuevo, hay algo muy especial para Dios y es muy importante, y que de alguna manera esta prueba nosotros necesitamos pasarla, necesitamos realmente entenderla, y que como hijos de Dios, Él realmente nos está haciendo y nos está probando constantemente. Es más, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, y si tú me estás oyendo, reciben un pago por su trabajo una vez al mes? Quizás ese es tu caso, una vez al mes. O quizás hay otro tipo de personas que reciben su pago cada semana. O puede que tú lo recibas cada 2 semanas, o puede que sea cada 15 días, ¿no? Cada 1 del mes, cada 15 del mes. No importa la frecuencia que sea, o cuántos de ustedes nunca reciben un pago. Yo creo que espero ese no sea realmente tu caso, a no ser que realmente seas simplemente, ¿no? Que quizá tú, tu esposo, tu esposa son los que trabajan y pues tú tienes la oportunidad de no necesariamente hacerlo. Pero el punto es que todos de alguna manera, ya sea en la frecuencia que te paguen por tu trabajo, estás realmente siendo aprobado de parte de Dios. Y esa prueba va a revelar a quién realmente le vas a dar gracias primero por eso que Él te ha dado. O hasta cierta manera, a quién vas a adorar primero con eso que Dios te ha dado, con tu ingreso. Tu primera acción va a definir realmente a quién estás adorando primero. Y quizás muchos de nosotros o muchos de ustedes, quizás a lo primero que vamos a dar gracias es a American Express y a Visa y a Mastercard por habernos dejado usar el dinero anticipado, ¿no? Y quizás el primer pago es para esas tarjetas de deudas que tienes que pagar. O quizás es para una hipoteca, porque estás obviamente pagando una cuota mensual por tu casa para eventualmente poder tenerla. Ahora, no está mal que hagamos eso, es más bien algo bastante responsable que hagamos. Pero el único problema en hacer eso primero es que ninguna de esas dos opciones tienen el poder para bendecir tu vida o para bendecir tus ingresos como lo es el diezmo. Ninguna de esas dos opciones o alguna otra, que no está mal, tienen realmente la habilidad, la bendición para poder bendecir tu vida y bendecir tus ingresos. Entonces, de alguna manera, no es que esté mal que hagamos esos pagos. Realmente yo creo que no es que debe de ser lo primero en nuestra vida. Realmente vemos que cuando estudiamos la palabra de Dios y vamos a la Biblia, vemos ese secreto de una vida bendecida. Vemos una vida de obediencia donde Dios es primero, y por lo mismo, de alguna manera, debe de ser nuestra prioridad en todo aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas, ¿no? Hablando específicamente del diezmo. Y es importante que lo entendamos, que entendamos realmente por qué Dios lo estableció, por qué Dios lo pide de sus hijos, y que realmente es una bendición el hacerlo. Es una bendición el poder dar a Dios realmente lo que a Él le corresponde. Y vamos a estudiar un pasaje
que estoy seguro vas a decir, ese es el pasaje típico que todos hablan y enseñan de la palabra de Dios. Y bueno, hay varios pasajes, este es uno bastante clave y está en la palabra de Dios, no podemos descartarlo, o sea, no podemos simplemente por lo que muchos lo usan decir, entonces ya ese no aplica a mi vida. No, es la palabra de Dios hablando a nuestra vida y tenemos que entender qué es lo que está diciendo. Entonces quiero que leamos y vamos a leer bastantes pasajes bíblicos, no creas que este es el único, así que quiero que abras tu Biblia conmigo al libro de Malaquías 3, versículos 6 al 7, y dice lo siguiente: Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y aquí está Dios hablando, está definiendo quién es el que está hablando respecto a esto. Está definiendo que Él es el Señor y que no cambia. Dice, no cambia y por lo mismo no les ha destruido. No, de alguna manera, yo no cambio, por eso no les he destruido, a pesar de lo bueno o malo que sean. ¿No? Él no cambia y Él nos ama. Continuemos. Dice, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y aquí afirma nuevamente y confirma quién es el que está hablando, el Señor de los ejércitos celestiales, el Señor y el Dios que nunca cambia. Y está hablando del hecho que hemos desobedecido sus decretos. O en este caso estaba hablándole al pueblo de Israel, ¿no? Que han desobedecido sus decretos. Nuevamente vemos la importancia de la obediencia. Ahora, cuando habla de un decreto, cuando estudiamos realmente en el griego lo que es esa palabra en su raíz, realmente dice que es una norma o hasta cierta manera una costumbre, una acción ordinaria. Era algo común, bastante ordinario que Dios había ordenado, había establecido. Era una norma, una costumbre. Eso es un decreto, entonces dice que ese decreto es ordinario. Eso simple dice que lo han desobedecido. Y quizás podemos decir de qué manera lo desobedecieron, como quizás en nuestra vida hoy podemos estar pensando. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 8 de Malaquías 3. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me están estafando. O sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones lo llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y vemos aquí la promesa de Dios. Pero está hablando del hecho que al principio lo están estafando. Y dije, le han robado. ¿Me han robado qué? Los diezmos y las ofrendas. Han desobedecido mi decreto, esa orden, esa norma, esa costumbre, ese ordinario de dar a Dios ese 10%. Dice que eso es lo que han desobedecido. Vemos que el diezmo es una acción ordinaria. Es un principio que Dios ha establecido y que es algo ordinario. Y como hijos de Dios realmente es una manera en la cual nosotros le demostramos a Dios cuánto le amamos, la forma de agradecimiento por todo lo que Él hace en nuestra vida, incluyendo ese ingreso que Él trae a nuestra vida. Pero dice ahí que como desobedecimos, dice ese pasaje, dice como desobedecimos a esa norma ordinaria, rutinaria de darle el diezmo a Él, dice que entonces estamos bajo maldición. Eso es lo que dice la palabra ahí. Y ahora la otra versión de la Reina Valera en Malaquías 3, ese versículo 11 dice que reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces nos damos cuenta que esa maldición, al quedarse con eso que le corresponde a Dios, con esos diezmos que le corresponden a Dios, que entonces venimos a estar bajo maldición, dice entonces que hay un devorador. Hay alguien que está tratando de entonces destruir y derribar y acabar todos esos ingresos en tu vida. Nos damos cuenta que esa maldición, está ese devorador listo
para devorar todo lo que Dios te da. Y tú dices, bueno, pero los cristianos no podemos estar bajo maldición. Los hijos de Dios no podemos estar bajo maldición. Y sí es cierto, en Cristo ya no estamos bajo la maldición del pecado y la consecuencia del pecado en nuestra vida. La consecuencia del pecado era la muerte, pero a raíz de Cristo, entonces ahora ya no somos realmente maldecidos a muerte, sino que Cristo ahora nos da vida eterna. Entonces ya no estamos bajo esa maldición, hablando de nuestra salvación y del pecado y de la vida eterna. Pero entonces significa que podemos vivir como querramos y no tener consecuencias a nuestras acciones en la vida. Eso es lo que me estás diciendo, que puedes vivir como tú realmente quieras. O sea, si robas el día de hoy, ¿tienes consecuencia? Si matas el día de hoy, ¿tienes consecuencia? ¿Qué pasa si robas a Dios? ¿Crees que no hay consecuencias por el hecho de entonces quedarte con eso que Dios pide que le demos a Él? Y él designó, Él apartó ese 10% para Él. Entonces, si tú te lo quedas, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, estaban robando a Dios. Estaban quedándose con algo que le pertenece a Dios. Y créeme que de corazón, yo te estoy diciendo esto no para hacerte sentir mal, no para de alguna manera hacerte sentir culpable o de ninguna manera para juzgarte. Realmente mi deseo es que podamos entender realmente el propósito de Dios, de lo que Él designó desde el principio de la creación y de lo que Él apartó para Él, y que Él quiere y pide de nosotros simplemente obediencia, porque es lo que hemos venido estudiando, que el secreto de una vida bendecida es una vida de obediencia que pone primero a Dios, incluyendo nuestras finanzas, y que Él apartó y desea que lo hagamos de esa manera. Realmente es una bendición en tu vida, no es para nada tratando de manipular o de juzgar tu vida. Entonces nos damos cuenta que es una prueba. El diezmo de alguna manera puede ser una prueba en nuestra vida para ver si estamos o no robando lo que a Dios le corresponde. Si te estás quedando con eso que de alguna manera le pertenece a Dios, y sabes, es como que estemos de alguna manera voluntariamente optando por una maldición en nuestra vida, porque sabemos que lo opuesto a la maldición es la bendición, lo opuesto a la bendición es la maldición, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios no desea que vivamos en maldición, Él desea bendecirnos. Y quizá tú me dices, bueno, ese pasaje que acabas de leer está en el Antiguo Testamento. Eso es parte de la ley, eso es parte del Antiguo Testamento, ya no aplica en nuestras vidas. Y vamos a hablar un poquito más y vamos a ver cómo realmente el diezmo es algo que Dios ha establecido desde el principio y aplica desde antes de la ley, mucho antes del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento igual. Nos vamos a dar cuenta que realmente Dios diseñó, y hay cosas importantes que debemos de saber sobre el diezmo. Lo primero es que el diezmo es una prueba. Es una prueba en la cual Dios entonces está probando tu corazón. De nuevo recuerda, Dios quiere que lo pongamos a Él primero. Dios desea ser el primero en nuestra vida. Él nos amó primero, Él dio a su Hijo, Él nos mostró lo que significa dar, Él lo dio todo. Dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Él nos mostró lo que significa dar primero. Y ahora Él está simplemente pidiendo ese 10% de regreso para Él. Entonces nos damos cuenta que el diezmo es una prueba de nuestro corazón, si realmente Dios es lo primero. Y cuando hablamos de diezmo, de nuevo esa palabra en hebreo significa la décima parte. La décima parte de algo es el 10%, o el diezmo es eso, es el 10%, es la décima parte de algo. Ahora, ¿por qué el 10%? Bueno, yo creo que eso es una manera bastante justa de parte de Dios el pedir el 10%, porque significa el 10% es lo mismo para todos, no importa cuánto ganas o cuánto gana otro, ¿no? Para el que gana 1,000, 10% son 100, se hace fácil, lo vemos fácil. Pero no necesariamente es fácil. Pero el que gana 10,000, 10% son 1,000. Quizás ahí lo ves más difícil, ¿no? Pero nos damos cuenta que es el mismo porcentaje para todos. Así de difícil como son 10 para alguien, son 100 para alguien, son 1,000 para alguien más. Entonces nos damos cuenta que el 10% de alguna manera es porque Dios quizás está pidiendo lo mismo de todos. Pero también al estudiar la palabra de Dios, el número 10, nos damos cuenta que cuando eso aparece, el 10 en la Biblia o la décima parte, por lo general se está refiriendo a una prueba, o hay un tipo de prueba asociada con ese número o con ese porcentaje.
Y vamos a hacer un ejercicio para que no te me aburras en donde estás el día de hoy viendo este video. Yo voy a hacer una pregunta y tú simplemente vas a responder si sabes la respuesta. Por ejemplo, ¿cuántas plagas envió Dios a Egipto? ¿Sí? Quizás, probablemente dijiste la respuesta correcta. 10, ¿no? O podría hacerte esa pregunta de otra manera. ¿Cuántas veces Dios probó el corazón del faraón? Ok, pero estamos quizás más acostumbrados a cuántas plagas, ¿no? En vez de cuántas veces Dios probó el corazón. Pero tenemos que eran 10 plagas y vimos que era una prueba en el corazón del faraón. Ahora, otra vez, ¿cuántos mandamientos hay en la Biblia? Muy bien, estoy seguro que respondiste correctamente. Ok, ¿cuántas veces probó Dios al pueblo de Israel en el desierto? 10 veces. Y yo no sé si estás viendo ya como un patrón, ¿no? Estás siguiendo ya quizás una línea de lo que esto significa. En la Biblia, ¿cuántas veces cambió el salario de Jacob? Quizá no lo sabías, pero fueron 10 también. ¿Cuántos días fue puesto a prueba Daniel? Seguramente adivinaste nuevamente. Estaba probando su corazón. Dios estaba probando el corazón de Daniel. ¿Cuántas vírgenes fueron puestas a prueba en la historia en Mateo 25? 10 nuevamente. ¿Cuántos días fue a prueba? ¿Cuántos días de prueba habla el libro de Apocalipsis? 10 veces, ok. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? No 10, fueron 12. Esa era una prueba, a ver si estabas poniendo atención. Pero nos damos cuenta que el diezmo es una prueba. Ese 10% es una prueba. Y en este caso, hablando del diezmo en nuestras finanzas, en lo que Dios nos da, realmente es una prueba de doble vía. Y realmente es la única, y el único pasaje es la única que de alguna manera no es solamente Dios probando nuestro corazón, si lo estamos poniendo a Él primero, si estamos siendo obedientes a Él, pero de alguna manera también nos está diciendo, pónganme a prueba a mí. En otras palabras, mira si yo no realmente soy real y cumplo mi palabra. Mira si yo realmente no abro los cielos de bendición en tu vida. Ponme a prueba. Él realmente desea bendecirnos. Él desea bendecirnos por esa obediencia en nuestra vida. Desea bendecirnos por nuestra fe. Nuestra fe al creer y pensar y creer que el 90% con la bendición de Dios es más que el 100% sin la bendición de Dios. Eso requiere fe. Fe en el poder dar a Él lo que a Él le corresponde primero y creer que el restante 90% va a ser mucho más que si tú te quedas con el 100%. Y de nuevo, quizá la gente dice, eso está bajo la ley, eso está en el Antiguo Testamento, eso ya no es para nosotros. Y dijimos desde el principio que el diezmo es algo que Dios instituyó desde el principio, es un principio realmente que Dios desde antes de la ley ya lo estaba y lo había establecido durante la ley de Moisés también, y también lo confirma en el Nuevo Testamento. Ahora, si yo te dijera, o más bien tú me dices, eso era antes en la ley, pero ahora que vivimos por gracia, eso ya no aplica en mi vida. Y entiendo que ya no vivimos bajo la ley, ¿no? Ya no vivimos realmente bajo esas reglas. Ahora, gracias a Jesucristo, vivimos por gracia, por fe en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros. Pero quiero recordarte que hay principios en la Biblia que aún debemos de obedecer y aplicarnos en nuestra vida. Aunque vivimos por gracia, hay principios bíblicos que están en la Biblia y que debemos aplicarlos en nuestra vida, incluyendo los que están en el Antiguo Testamento. O sea, tú me estás diciendo entonces que no, cuando la palabra de Dios dice no cometerás adulterio, eso era bajo la ley, pero ahora que yo soy un hijo de Dios, que Cristo mora en mí, que ya vivo por gracia, puedo hacerlo, ¿no? Puedo cometer adulterio sin consecuencia alguna. Claro que no. Significa entonces que donde la palabra de Dios dice en la ley, no matarás, eso era bajo la ley. Hoy en día entonces ya como hijo de Dios, yo puedo ir y matar a alguien. Sí puedo hacerlo. Nos damos cuenta que hay principios bíblicos que indiferentemente a que si están en el Antiguo Testamento o están en el Nuevo Testamento, en el hecho que ahora vivimos por gracia, igualmente debemos obedecerlos en nuestra vida. Entonces nos damos cuenta que hablando del diezmo, debemos entender, número 1, que el diezmo es una prueba. Número 2, el diezmo es un principio bíblico. El diezmo es algo que Dios estableció. No fue el hombre.
No fui yo, no fue otro pastor que tú conoces. De nuevo, yo entiendo que lamentablemente en este tema han habido abusos y realmente han habido mal uso de esta aplicación en la Biblia, pero realmente Dios desea que nosotros entendamos realmente cuál es el principio, cuál es realmente su deseo, el por cual Él estableció el diezmo. Ahora yo sé que muchos no diezman y no te estoy diciendo que seas una mala persona por no hacerlo o te estoy juzgando por no hacerlo, por favor, no es para nada mi deseo ni mi corazón. Pero no diezman porque no creen que es algo que realmente aplica para nosotros el día de hoy. No es algo que piensan que realmente es para nosotros y que algo que simplemente se hacía antes en la Biblia. Y vamos a ver de nuevo cómo Dios desde el principio de la creación Él lo estableció y Él lo deseó para Él. Quiero que vayas a Génesis 14, versículos 18 al 20. Y aquí está la historia de Abraham, que había rescatado a su sobrino y habían derrotado a un ejército y viene de regreso. Y en el versículo 18 dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Dice, Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham le dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Y vemos que le dio la 10ª parte, y sabes, eso sucedió 500 años antes de que Dios diera la ley a Moisés. Eso fue mucho antes de la ley, 500 años antes para ser exactos. Y Melquisedec, como dice ahí, era un sacerdote del Dios Altísimo. Dice, de alguna manera representaba la presencia de Dios o era un representante de Dios. Gálatas 3 en el Nuevo Testamento nos da una narrativa similar y habla de Abraham como el padre de la fe. Y si el padre de la fe dio a Dios y dio la 10ª parte, nosotros también hoy debemos de ser obedientes y seguir ese mismo ejemplo y dar esa 10ª parte. También en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7, 1 al 4, ahí también relata esta historia de cuando Abraham le da a Melquisedec ese 10%, esa 10ª parte, y Melquisedec ahí vemos que era un nombre que significa rey de justicia, significa rey de paz, en el cual realmente no hay ningún registro de su padre, ni de su madre, ni de su nacimiento, ni de su fin. Entonces nos damos cuenta que está representando realmente una figura de Cristo, dice, semejante al Hijo de Dios, que sigue siendo sacerdote para siempre. De alguna manera nos damos cuenta que Abraham le estaba dando a Jesús, le estaba dando a Dios esa 10ª parte, y por lo mismo nosotros hoy debemos hacer lo mismo. El diezmo es un principio. Génesis 28, 22 dice, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Y este es Jacob hablando, y son 400 años antes de la ley, 100 años después de Abraham. Entonces nos damos cuenta que realmente el diezmo es un principio bíblico. Quiero que también leamos en Levítico 27:30. Y dice lo siguiente, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Nos damos cuenta que la 10ª parte es apartada para Dios, es algo santo para Dios. Por eso Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, me estás robando eso que ha sido apartado para mí, eso que es santo y que Él desde el principio de la creación lo designó para Él. Entonces, también nos dice a dónde debemos llevarlo o qué debemos hacer con esa 10ª parte, cómo es que la podemos dar a Dios. Y en Deuteronomio 26, 1 y 2 dice lo siguiente, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar en el que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. A ese lugar designado, a ese lugar de adoración, un lugar como el templo en el cual tú te congregas, en el cual tú vas y adoras a Dios.
precisamente un lugar como este. En este lugar es que Él está diciendo que lleves esa 10ª parte de lo que Él te ha dado. Seguimos leyendo en el versículo 13 de Deuteronomio 26. Dice, entonces, en la presencia del Señor tu Dios, tendrás que declarar: tomé la ofrenda sagrada de mi hogar y se la entregué a los levitas y a los extranjeros y a los huérfanos y a las viudas, tal como me lo ordenaste. Esa fue la orden estricta de Dios. Y dice, no desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos, no comí nada en esta ofrenda mientras estuve de luto, no la toqué. Cuando estuve ceremonialmente impuro, no ofrecí ninguna porción a los muertos, obedecí al Señor, mi Dios, e hice todo lo que me ordenaste. Ahora mira desde tu morada en el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que juraste a nuestros antepasados, que nos darías una tierra donde fluye leche y miel. En otras palabras, está diciendo que tomemos ese 10% que corresponde a nuestro hogar, que corresponde a tu familia, y que lo entregues en la presencia de Dios, que lo entregues en ese lugar en el cual tú te congregas y recibes ese crecimiento espiritual. El secreto de una vida bendecida es una vida que devuelve a Dios su parte. Es una vida de obediencia que le da a Dios lo que ha sido designado para Él, que no se queda con algo que le pertenece a Dios. Y cuando hacemos eso, Dios nos da su bendición. Pero aún así estoy seguro que sigues pensando, todo eso es en el Antiguo Testamento. Todo eso son pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y que ya no aplican a mí. Déjame hacerte esta pregunta. Si el mismo Jesús te dijera hoy, dame la 10ª parte de tu ingreso, ¿cuántos lo haríamos? Si el mismo Jesús te lo pide, ¿cuántos lo haríamos? Sabes, tristemente, muchos todavía tendrían que pensarlo aún cuando Jesús se los esté diciendo Él mismo. Y sabes, yo creo que Jesús, alguien que dio su vida por nosotros, alguien que estuvo dispuesto a morir por nosotros, ni aún así, si Él te lo dijera, lo haríamos. Pero recuerda, realmente la bendición que Dios desea darnos va a ser a través de nuestra obediencia. Él quiere ser lo primero. Él quiere que le demos a Él esa parte que Él designó para Él, que no nos la quedemos nosotros. Entonces, fíjate lo que dice Mateo. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, con la letra roja, las palabras de Jesús mismo diciendo esto en nuestra vida. Fíjate lo que dice Mateo 23:23. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Aquí Jesús les está diciendo a estos fariseos, ¿no? Y a estos hipócritas que se cuidaban por dar el diezmo en lo más mínimo, ¿no? O sea, se cuidaban de hacer todo al pie de la letra, pero estaban de alguna manera descuidando la manera justa de vivir, su justicia, de ser misericordiosos con los demás, de vivir una vida de fe. Estaban descuidando eso, aunque estaban haciendo todo esto otro. Y quizá tú puedes decir, bueno, quizás ahí donde dice sin descuidar lo más importante, nos damos cuenta que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Es más importante que el diezmo. Puede que aún así tú tengas razón y digamos que eso fuera lo más importante, literalmente, como dice su palabra. Lo que está diciendo antes es cierto que deben diezmar. Entonces está diciendo y afirmando que debemos hacerlo. Que debemos hacerlo, pero no olvidar el vivir de una manera justa, no olvidar el ser misericordioso con los demás y el vivir con fe. Entonces nos damos cuenta que ambas realmente son importantes en nuestra vida, y esto es Jesús hablándole a sus hijos. El secreto de una vida bendecida, este es Dios hablando, ¿no? Es una vida de obediencia, es una vida que pone a Dios primero y que de alguna manera pasa esa prueba y que le devuelve a Dios su parte, que le da a Dios lo que a Él le corresponde. Es un principio bíblico. Entonces el diezmo es una prueba, el diezmo es un principio bíblico. El diezmo, número 3, es una bendición. Realmente el diezmo es una bendición en nuestra vida, y vamos a leer el pasaje en 2 de Crónicas. Y te quiero dar un contexto. Aquí estaba el pueblo de Israel que estaba en una crisis y se dan cuenta
de que esa crisis en su vida era porque no habían estado dando el diezmo, se estaban quedando con lo que a Dios le pertenece. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ezequías los reta a que entonces lleven eso que le pertenece a Dios, que lleven esa 10ª parte, que lleven su diezmo al lugar que corresponde para poder cambiar la situación del pueblo. Entonces vamos a leer en el versículo 4 de 2 Crónicas 31. Entonces vemos qué es lo que dice. Además, exigió al pueblo, y Ezequías exigió al pueblo de Jerusalén, que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran entonces dedicarse por completo a la ley del Señor. Entonces nos damos cuenta que aquí Ezequías les está diciendo que lleven esos diezmos a esa casa espiritual, al templo en el cual los levitas y los sacerdotes estaban enseñando la palabra de Dios, como el día de hoy. También nos anima a nosotros, como lo decía Malaquías 3:10, que trajéramos nuestros diezmos al depósito del templo para que haya alimento en su casa. ¿Sabes? Cuando tú vienes o cuando escuchas realmente la palabra de Dios de un lugar, de un templo, de un lugar como este, estás recibiendo un alimento espiritual, te estás edificando y puede que esta sea tu casa espiritual. Ahí es donde Dios te está diciendo que traigas esa 10ª parte, que traigas ese diezmo. Y de nuevo, es para tu bendición, es para tu crecimiento espiritual. Y de nuevo, quiero que escuches, por favor. Yo no te digo esto primero para persuadirte de ninguna manera a que des a un lugar específico para de alguna manera hacerte sentir mal o culpable si no lo has hecho. Al contrario, realmente mi deseo es que entendamos la bendición en nuestra vida, lo que eso es, el impacto que eso va a dar o va a hacer en nuestra vida y que va a ser de bendición para que podamos experimentar esa bendición que Dios habla en la palabra de Dios, que abre esos cielos. Te doy seguro, créeme, que va a ser de bendición para tu vida, que va a cambiar tu vida, va a cambiar tus finanzas, va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar la vida de tus hijos y la vida de tus nietos. Porque Dios es un Dios que cumple pactos por generaciones y a una vida de obediencia la va a bendecir, a una vida que pone a Dios primero. Entonces sigamos leyendo ahí en 2 Crónicas qué pasó cuando el pueblo empezó a traer sus diezmos. Entonces en el versículo 5 dice: cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado y de sus ovejas y de sus cabras y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios y las apilaron en grandes montones. Versículo 7 dice: empezaron a apilarlas al fin de la primavera y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esas enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. Le dijeron: ¿de dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. El sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas, el diezmo, al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. En otras palabras, desde que el pueblo de Dios empezó a darle a Dios nuevamente esa parte que le corresponde, el diezmo, eso que Él designó para Él desde que lo empezaron a dar, dice a la casa espiritual, desde que la empezaron a dar, dice que entonces llegó Ezequías y le pregunta: wow, ¿de dónde vino todo esto? Bueno, fue lo que el pueblo ha dado. ¿Estás seguro que el pueblo está bien? O sea, a lo mejor les hace falta algo porque han dado en grandes cantidades y aquí les está diciendo: no, este es solo el 10%. Imagínate el 90% que ellos tienen. Si esto es solo el 10%, imagínate lo que es ese 90%. ¿Sabes? El diezmo es un principio bíblico que es de bendición en nuestra vida. Yo lo aprendí desde muy niño y lo he aplicado en mi vida por mucho tiempo. Y en estos años yo he oído 2 historias en referencia a los diezmos. La primera es las personas que diezman, afirman que es una bendición y que ha sido de bendición en sus vidas y cómo Dios ha sido fiel en todo momento y no les ha faltado nada y les ha provisto aún más de lo que ellos imaginaban desde que empezaron a hacerlo.
Pero por otro lado está otro grupo que no lo hace y por lo general lo que dicen es que no me alcanza para dar el diezmo. Ahora, de nuevo, por favor, no estoy juzgando tu vida, no estoy diciendo que eres una mala persona por no hacerlo, o si ese es tu caso. Pero yo quiero que entendamos que el secreto de una vida bendecida es una vida de obediencia, donde ponemos a Dios primero. Entonces, quizás simplemente significa que en tu lista de cosas que debes pagar, seguramente está para Dios ahí designado, pero significa que lo muevas hasta arriba y lo pongas primero. Porque quiero decirte lo siguiente, que nunca te va a alcanzar el dinero para diezmar hasta que des el diezmo primero. Puedes tener designada una cantidad y puede que sí sea el 10%, pero no la tienes primero y por lo mismo no te va a alcanzar. Así que no te va a alcanzar diezmar hasta que no sea lo primero que hagas. Cuando lo hagas, te aseguro que va a haber hasta de sobra. Porque así es la palabra de Dios. El diezmo realmente lo que hace es que rompe esa maldición que en algún momento adquirimos en nuestra vida al quedarnos con lo que le pertenece a Dios. Por eso es que la palabra de Dios decía ahí que ese devorador lo que hace entonces es que te protege del devorador. ¿No te ha pasado? Y quizás cuando no has dado a Dios su parte y estás esforzándote por pagar todo y quizás ya estás a punto de saldar esas deudas y poder decir, ahora sí voy a empezar a diezmar y ¡boom! Algo más sucede. Ese es el devorador que está tratando de devorar todo lo que Dios te da. El diezmo te va a proteger, va a romper ese ciclo en tu vida y créeme que funciona. El diezmo es lo que hace. Y quiero terminar con este ejemplo. Yo sé que este es un mensaje un poco más largo de lo normal. Pero quiero terminarte con esta ilustración. Quiero terminar aquí, del diezmo. Yo tengo a mi esposa y estamos casados ya por mucho tiempo. Y hagamos de cuenta que yo voy a salir de viaje por un tiempo. Y le digo a mi esposa, voy a estar fuera por un tiempo, voy a regresar. Pero mientras tanto, le aviso a estos 3 amigos míos, a mis 3 mejores amigos. Y le digo a cada uno de ellos, mira, yo voy a estar fuera por un tiempo, pero voy a regresar. Pero durante mi ausencia, quiero que tú cuides de mi esposa o quiero que ustedes cuiden de mi esposa. Yo voy a enviarles una cantidad mensual y de eso que ustedes reciban de mi parte, darle el 10% a mi esposa y ustedes quédense con el 90% por administrar lo que yo les estoy dando y que es de provisión a mi esposa. Pasa así, y empieza a pasar el tiempo y en unos meses, después de unos meses, yo llamo a mi esposa y le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo están las finanzas? O sea, mis 3 amigos, ¿te han estado dando algo? Y quizá mi esposa dice, bueno, sí, amigo número 1, cada primer de mes no falla. O sea, es directo, el primero de cada mes, ¡pum!, entra, ¿no? Yo les dije que les iba a dar a cada uno de ellos, yo les iba a dar $1,000 y obviamente el 10% entonces era para mi esposa. Entonces me dijo, sí, cada mes el amigo número 1, esos $100 están sin falta cada mes. Han sido ya 2 meses, 3 meses así. Muy bien, ¿qué tal mi amigo número 2? No, ese amigo número 2, es más, él le ha dado 200 cada mes. Wow, pero yo solo le pedí que diera el 10%. Sí, pero él ha dado el 20%, él ha dado 200. Wow, realmente me impactó su generosidad. ¿Qué tal el número 3? Bueno, el número 3 el primer mes solo envió $70. Luego el segundo mes solo envió $30. Y el tercer mes ya no envió nada. ¿Qué crees que yo diría? ¿Tú cómo crees que yo me puedo sentir ante eso? Porque yo les pedí a los 3 que dieran la 10ª parte a mi esposa. Yo les di, es más, el dinero para que ellos dieran el 10% a mi esposa. ¿Qué crees que va a pasar con ese amigo número 3? Voy a dejar de darle el dinero a él, porque me ha demostrado que no puedo confiarle. No ha sido obediente a la orden que yo le di, a mi propósito y el deseo de designar ese 10% para mi esposa. Y lo que voy a hacer es dárselo a los otros 2. Voy a darles más, porque me han obedecido, me han demostrado que son realmente fiables y que puedo confiar en ellos. Y si tú crees que Jesús no haría lo mismo, yo te animo a que leas la parábola en la palabra de Dios
de los talentos, porque hay una parábola que Dios nos dice cómo Él realmente le quita al que le había dado poco y se lo dio al que le dio mucho y fue fiel. Entonces nos damos cuenta que realmente es importante que lo hagamos. Y sabes, el día de hoy nosotros somos exactamente igual que esta historia que te acabo de contar. Jesús desea que nosotros le demos ese 10% y cuidemos de su esposa, de la iglesia. Jesús dijo que Él se iba de este mundo, pero que iba a regresar. Y mientras Él esté ausente, mientras Él esté fuera, desea que cuidemos de la iglesia, de su esposa, de la novia de Cristo. Eso es lo que la iglesia es. Y Él desea que lo hagamos. Entonces el diezmo, si tú pensabas que era algo solo del Antiguo Testamento, el diezmo es más importante para Cristo de lo que piensas. Se trata de su esposa, se trata de la iglesia, a quien Él ama y dio su vida por ella. ¿Sabes? Dios quiere proveer y bendecir todo en nuestra vida. Él quiere bendecirnos, pero a la vez también nos pone a prueba para ver si somos de confianza, para ver si somos fiables, para ver si somos obedientes. Y recuerda que esta es una prueba de doble vía. No es solamente una prueba a nosotros, pero una prueba en la cual Él nos dice: pruébenme y vean si no abro los cielos de bendiciones en sus vidas. ¿Sabes? El secreto de una vida bendecida es una vida de obediencia a Dios, en el cual ponemos a Dios primero, ponemos a Dios por encima de todo lo demás, donde pasamos la prueba y le damos a Dios lo que a Él le corresponde. Más bien, le devolvemos a Él lo que Él designó para Él, y nos damos cuenta de cómo realmente en el momento que hacemos eso, esa bendición en nuestra vida no va a cambiar y no va a fallar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias porque el día de hoy, Señor, tú has hablado a nuestro corazón. Señor, mi deseo realmente es que la persona que esté oyendo este video no estén oyendo mi voz, no estén oyendo mis palabras, pero que estén oyendo tu voz, que estén oyendo tu palabra, ese plan que tú designaste desde el principio y apartaste para ti, para que podamos ser obedientes, Señor, y en el cual a nosotros hacerlo, poder entonces ver cómo tú eres aún más fiel y continúas dando de tus bendiciones a tus hijos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y eres un Dios bueno. Señor, yo te pido que el día de hoy podamos ser obedientes a lo que tú estás hablando en nuestro corazón. Que podamos realmente, si ha habido antes, en el pasado, un momento, un tiempo o toda una vida en el cual nos hemos quedado con lo que a ti te pertenece. Señor, que podamos pedirte perdón y que podamos empezar a hacerlo. Y que podamos creer que tú vas a bendecir ese 90% que queda y que va a hacer aún mucho más que el 100% sin tu bendición. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, recuerda que el enemigo desea destruirte. Ese devorador quiere quitarte todo lo que Dios te da y va a hacerte creer que no puedes hacerlo. Pero yo te animo a que creas en Él. Dios dice: ponlo a prueba. Te animo a que lo hagas. Simplemente confía en su palabra. La clave y el secreto de una vida de bendición es una vida de obediencia. Obedezcamos a Él. Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.